Bendiciones. El Señor me ministró esta palabra que ahora te voy a compartir, que le he puesto como título Cuando se abandona el altar. Y dice de la siguiente manera, lo voy a estar leyendo porque en realidad no quiero pasar por alto nada de lo que el Señor me indicó a escribir. Y dice de esta manera: todo anda bien en una amistad, todo anda bien en un matrimonio, todo anda bien en un hogar, todo anda bien en una congregación, todo anda bien en una iglesia, todo anda bien en una ciudad, todo anda bien en un país, hasta que se decide alinearse con Dios, no tener cosas ocultas ni engañarse a sí mismo, puesto que a nadie Dios lo puede engañar ni burlar. Cuando se empieza a alinearse con Dios, cuando se empieza y se decide caminar en la voluntad de Dios, que es aborreciendo lo que Dios abomina y nos hace daño a nosotros, y amando lo que Dios ama y nos hace bien a nosotros, ahí es cuando empiezan los problemas, y serios problemas. Ahí es donde se dan las divisiones, los desacuerdos, muchos te abandonan y muchos te traicionan. Es donde empiezan los choques de poderes, puesto que uno jala luz y el otro jala tinieblas, y se pone pesado el asunto. Ahí es cuando los que aman más sus obras y las tinieblas empiezan a sentir la presión, y junto con ello los demonios empiezan a sentir la presión de la atmósfera que está cambiando por aquello que están buscando al Señor en la oración, en el ayuno, y en el lugar está cambiando por la gloria de Dios, que está siendo inundado el lugar donde se está invocando el nombre de Jesús, pidiéndole que derrame su Espíritu Santo, que redarguye y convenza de pecado, que vuelva los corazones a Él, que revele el oculto y los anatemas omisos y externos, que saque a la luz lo oculto y sea expuesto el pecado y todo lo que estorbe a su presencia manifiesta, para que nos bendiga, que derrame su hambre y sed por Él, por su palabra, por la oración, por el ayuno, por las vigilias, por la intimidad, por la comunión con su Santo Espíritu, que derrame su Espíritu para volver a temer, a tener el temor a Jehová, el respeto a los ángeles y a su gloria y presencia manifiesta en nuestras vidas, que somos templos del Espíritu Santo, y en nuestros hogares y en nuestras habitaciones. Por eso quiero decirte que ardían muchos que ya se abrieran los templos para seguir con sus locuras, con sus vidas dobles, y seguir con sus vidas engañándose a ellos mismos. Muchos creyendo que con sus dones y talentos van a impresionar y comprar a Dios para salvación, y nunca haber tenido en la intimidad de sus habitaciones y hogares un altar a Dios de oración, de quebranto, de desgarrar tu corazón, de ayuno, de arrepentimiento, donde quemar tu carne, quemando en el fuego del altar tus concupiscencias y deseos carnales y pecaminosos, ignorando ellos o tomando a la ligera que el que no trabaje y lidie su carne con el fuego del altar no tendrá salvación, y no tendrá ni mucho menos entrada a la ciudad celestial, menos se irá en el rapto de la iglesia cuando Jesús regrese. Cuando se abandona el altar, la oración, la búsqueda de Dios, entra una de cantidad de cosas a nuestra vida. Se abandona el altar. Si se abandona el altar, entra la mentira, engaños, malicias, maldad. Cuando se abandona el altar, entran las malas palabras sucias, vulgares, el odio, la amargura, el resentimiento, la rebeldía, la desobediencia, el orgullo, la altivez, la arrogancia, la prepotencia. Cuando se abandona el altar, no se respeta autoridad ninguna, se devuelve a las liviandades, a las trivialidades. Cuando se abandona el altar, todo lo que es santo te parece harto, te parece aburrido,
es fastidiosa la gloria de Dios y hasta la presencia de Dios. Se pierde la compasión por las almas, por la obra de Dios. Ya no se tiene misericordia y no se tiene, sino que solamente se ve por los beneficios propios. Cuando se abandona el altar, esa vida se seca, esa vida se va al fracaso, se va a la derrota. Cuando se abandona el altar, entra el diablo, entran los demonios, entran las tinieblas, entran las obras de la carne. Mas quiero decirte que Dios está aquí para decirnos: vuelve al altar. Hay que volver al altar, a la oración, a la entrega a Dios, para volver a recibir la dirección de Dios, recibir la guía de Dios, la conducción del Espíritu Santo. Hay que volver al altar para recibir el fuego, pero fíjate bien, para recibir el fuego de Dios. No ese fuego como muchos creen que es de pegar gritos, sino el fuego de Dios que te lleva a dejar el pecado, la inmundicia, te vuelve el hambre y la sed de Dios, de sus santas escrituras, de su palabra, de la oración. No como un ejemplo que te puedo poner de uno que predica aquí en República Dominicana, cuando a mí me presentaron con él y le dijeron que yo venía de México, etcétera. Fíjate lo que él dijo. Bueno, si él viene, o sea, refiriéndose a mí, que si yo venía y que cuando él me oyera y cuando él me viera predicar, si yo gritaba, corría y hacía de todo, entonces yo era varón de Dios y yo traía el fuego de Dios. De verdad, gente estúpida, corta de revelación, ¿sí? O sea, poner el fuego de Dios a un nivel que es de gritos y de bulla y de pataleo y de manoteo y de corredera. O sea que ese es el fuego de Dios. Si es así, si predica así, ese es varón de Dios, ese trae el fuego de Dios. ¡Qué ignorancia! De verdad. Hasta ahora, quiero decirte que yo no he visto aquí en República Dominicana uno que con tan solo le pegue con la mano a un paralítico y predique al pasito que casi todo mundo se duerma y que el paralítico salga corriendo como lo ha hecho T.B. Joshua. Pero sí he visto muchos que se tragan el micrófono con los gritos y siguen iguales con sus dobles vidas, teniendo a sus amantes. Hay que volver al altar para recibir unción, para recibir la palabra, para recibir poder y autoridad, para poder enfrentar al diablo, a los demonios, a las tinieblas. Hay que volver al altar para rechazar al mundo, para vencer al pecado. En el altar se va el miedo, se va el temor, se va el pánico, se va el estrés. Y por eso gente te puede decir: ay, pero como que tú vives en otro mundo y no ves la realidad de la situación. No es que se vea la realidad de la situación, sino que en el altar se oye la real verdad que Dios, ¿qué es lo que Dios dice de ti? Y tú vives en esa palabra y te satura la paz de Jesús y los milagros empiezan a aparecer. Milagros de finanza, de salud, de matrimonio, de familia, ministerio, etc. En el altar se va la mundanalidad, se va la carnalidad en el altar del Señor. Pero aquellos que dejan el altar del Señor y no quieren ir a la búsqueda del Padre Celestial, por eso muchos deciden mejor declararse que ya no son cristianos, que se van al pecado, que se van al mundo, puesto que prefieren sus obras malas y sus hechos de oscuridad. Prefieren tener sus porquerías en el Messenger, en el WhatsApp, videollamadas al desnudo y haciendo cuanta cosa, prostituyéndose con hombres y mujeres por alguna cantidad de dinero y muchas cosas más. Y como tienen dones y talentos, siguen sin arrepentirse de sus porquerías, antes que venir a la luz de Dios para ser confrontados y arrepentirse de sus malos caminos, tal como lo dice las Sagradas Escrituras en el libro de Juan 3, 19 al 21.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta sus obras, que son hechas en Dios. No sabiendo ellos que lo que Dios desea es hacerles bien, puesto que el mundo, el pecado, el diablo no son amigos de nadie. El único amigo es el Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Por eso muchos de los hijos, compañeros, esposos, esposas, amistades, les es muy difícil venir a los pies de Jesús por saber y conocer el vivir de la porquería de la vida de esa persona. Pedro le dijo a Jesús: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? ¿Cómo se enciende nuevamente la llama que se perdió? Pidiéndole perdón a Dios, arrepentirse, dejar todas esas cosas y volver al altar de Dios, pidiéndole al Señor que queme con el fuego de su Santo Espíritu nuestra carne, toda inmundicia y concupiscencia y carnalidad de nosotros, y nos vuelva a envolver en el fuego de su Espíritu Santo, del primer amor, y pidiéndole su gracia y su favor para poder mantener el perdón y la liberación y mantener la santidad, las bendiciones, porque con nuestras fuerzas realmente no podemos. Precisamos el poder de la gracia, y muchas veces, y el favor del Señor, muchas veces la gracia se ha llevado solamente a que ya no hacemos toda la liturgia y todos los actos religiosos de matar vacas, becerros y ovejas que se hacía, o los utensilios que se hacía en el tiempo de la ley. A eso hemos metido que solamente la gracia. No, cuando ya no tengas fuerzas, cuando no tengas ánimo, cuando te sientas de fallecer y sabes que te vas a perder, realmente clama al Señor Jesús el poder de la gracia. Hay gracia para seguir adelante, gracia para levantarte, gracia, y hay un poder, el poder del Espíritu de Dios que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, como lo dijo el apóstol Pablo. Ese poder de la resurrección. Resucítame, Jesús, levántame con el poder que levantaste a Jesús de entre los muertos. Levántame, Señor, no me quiero perder, no me quiero engañar a mí mismo, puesto que a ti nadie te puede burlar, Padre omnipotente. Y recuerde bien que muchos están enojados con Dios y lo tienen por culpable de sus vidas, que porque no hizo nada con ellos, ni pudo con ellos cambiarlos. Hey, te dejo estos versículos que dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 13 al 15. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tú, se debe de hacer morir las obras de la carne. Creo que lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Adelante, sigamos en el altar de Dios, buscando, porque nosotros somos vasos, instrumentos que el Espíritu de Dios desea poseernos para caminar en la libertad. Como dice el apóstol Pablo, no presten sus instrumentos, sus órganos, nosotros, nuestro cuerpo, a los espíritus caídos, a la inmundicia, al pecado, a los hechos antiguos, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente, en la palabra, en la oración, y presten vuestros cuerpos al Espíritu Santo. Y claro que nuestro espíritu subirá y aplastará las obras de la carne, las concupiscencias. Y quiero decirte que en realidad llega el momento donde dices: oye, yo ya no siento nada, por más que estoy viendo o aquello que están haciendo a mi alrededor. Yo ya no siento eso apetecible para el pecado que me daña, que peca, que en realidad hace mal y Dios abomina. Venir al Señor Jesús. Te damos gracias, Padre omnipotente, por esta palabra, por este consejo, Señor.
A ti te damos gloria. Te pedimos, Señor, tu gracia, tu favor, el poder, Señor, de tu Espíritu Santo. Ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos, levántanos. Perdónanos, Señor. Venimos a la luz, Padre, y es mejor que tú reveles los hechos de nosotros y nosotros pedirte perdón y no estar, Señor, de los que aman más sus obras y las tinieblas y no quieren, Señor, arrepentirse. Perdónanos, Señor. Ábrenos el entendimiento, la razón. Si no te hemos recibido y no te conocemos, tu amada persona, al Señor Jesús dile: Señor Jesús, ven a mi corazón. Sé mi Señor y mi Salvador. Sálvame a mí, mi familia. Corra tu gracia salvadora sobre todos nosotros, Padre Omnipotente. En el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga más. Soy tu hermano y amigo Israel Navarro Ibarra. Puedes seguirme si tú gustas por mis redes sociales, en mi canal de YouTube. Puedes suscribirte, puedes poner la campanita para las notificaciones, Israel Navarro Ibarra, igual en mi Facebook, en mi sitio oficial en el Facebook. Te dejo ahí el número de mi WhatsApp por si gustas compartirme algún testimonio. Y que Dios siempre nos bendiga. Bendiciones más. Amén.